Shalom, mis amados Ajín y mis amadas Ajayot. Nuevamente doy toda rabá al abacado por permitir anunciar un mensaje. ¿Qué significa deja que los muertos sepulten a sus muertos? Amados, amadas, hay un pasuk en el Brit Hadasha de Matillahu y también en el Sefer de Shila que suele llamar la atención, o peor aún, que choca literalmente a muchos ajín. Es el acontecimiento en que un talmid a quien Yehoshua le dice que lo siga, le pide al rabí que le permita primero sepultar o enterrar a su padre terrenal. Para comprender cómo la respuesta de Yehoshua debe haber sorprendido fuertemente al talmid, así como nos sorprende a nosotros, hay que tener en cuenta que para los Yahudín de entonces, como lo es para todos, una de las obras de Rahén, misericordia, más encomiables era precisamente la de sepultar o enterrar a los difuntos. Ese era un deber de ahavá familiar que el talmid, como buen hijo, quería cumplir con su padre terrenal fallecido. Leamos los textos en dos citas que mencionaré. Ustedes, mis amados, pueden seguirme en las citas mencionadas con las escrituras que ustedes tengan en la mano, y como siempre sugiero que sean escrituras con los nombres caos. Veamos en el Sefer de Matillahu del Perek 8 y el pasuk 21 y 22 que dice: Otro de los talmidín le dijo: Adón, primero déjame ir a sepultar a mi padre. Pasuk 22. Pero Yahushua respondió: Sígueme y deja que los muertos sepulten a sus propios muertos. Ahora veamos en el Sefer de Shila, del Perek 9 y los pasuquín del 59 al 60, que dice: A otro le dijo: Sígueme. Pero el hombre respondió: Adón, deja que me vaya a enterrar a mi padre. Yahushua le dijo: Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Tú ve y proclama el reino de Yahweh. Amados y amadas, el talmid debió haber entendido lo que Yahushua le decía, pues no se registra que le desobedeciera. El talmid entendió sus palabras. La pregunta sería ahora, ¿pero nosotros la entendemos? ¿Qué cosa quiere decir Yahushua con eso de que los muertos entierren a sus propios muertos? ¿Cómo puede un muerto enterrar a otro muerto? ¿Quiénes eran esos muertos que según Mashiach debían enterrar a sus muertos? La frase suscita una multitud de interrogantes, mis amados, que se aclaran en parte si pensamos que Yahushua debe haber empleado la palabra muerto en dos sentidos diferentes en la misma frase. Los muertos que entierran a sus propios muertos no están muertos en el mismo sentido en que están muertos los que son enterrados, obvio, pero ¿en qué sentido están muertos los primeros si son capaces de enterrar a los segundos?
El siervo Saulo escribió a los creyentes de Efeso. Veamos y leamos en el Sefer de los Efesos en el Perec 2. Y empecemos en el paso 1, que dice: ustedes estaban muertos por sus pecados y actos de desobediencia. Paso 2. Caminaban en las sendas del Olán Asef y obedecían al gobernador de los poderes del aire que todavía está operando en los desobedientes de Torah. Es decir, viviendo como vive la mayoría de la gente, a su manera y espaldas de avinucados, en otras palabras, a la respuesta de Mashiach. Deja que tus parientes que están muertos por la vida de pecado que llevan entierren a tu padre. Que cumplan ellos ese deber, pero tú, que ya no estás muerto sino vivo, ven y sígueme. ¿Cómo es que ese joven estaba vivo y ya no muerto como sus familiares? Hablando de Yahushua, Yahanan escribe, veamos el Sefer de Yahanan en el Perec 1 y el paso 4 que dice: en él estaba la vida y la vida era la lumbrera de la humanidad. El Talmid Yahushua, ¿sí? El Talmid de Yahushua estaba vivo porque estaba en contacto frecuente con aquel en quien estaba la vida. No estaba muerto porque se le había contagiado, por así decirlo, esa vida que Yahushua tenía. Pues bien, ¿cómo se le había contagiado? ¿Cómo había recibido esa vida? Es la pregunta. Las Escrituras, querido y estimado, amado Ají, Ajot Beshaber, que me estás escuchando, son como una rompecabezas compuesto de millares de piezas de tamaño y forma diferente que encajan unas con otras y que se encuentran dispersas a lo largo y ancho de todas sus páginas. Y que una vez colocadas en su lugar, forman una bella serie de cuadros armoniosos, me refiero a la Kitbei Jacobis. Busquemos las piezas que llenen los vacíos que quedan para que podamos ver y entender completamente del tema, mis amados y mis amadas, que estamos tratando. En el Sefer del emisario Kefa escribió que los creyentes en Mashiach han nacido de nuevo de lo alto, no de una semilla que se corrompe, sino de una incorruptible por medio de la palabra viviente de Yahweh que permanece para siempre. Eso está en Kefa Alex del Perec 1 y el Pasuk 23. Pueden notar, mis amados y mis amadas, la frase han nacido de nuevo en la cita mencionada. Esto es, han renacido, engendrados por una semilla incorruptible, que es la palabra viviente de Yahweh, de la que brota una nueva vida. Estos son los que deben estar conscientes que el rescate pagado para librarlos de su despreciable manera de vivir que sus padres le pasaron a ustedes no era como algo perecedero como la plata o el oro. Eso está en Kefa Aleph del mismo Perec 1 y el Pasuk 18. Es decir, de la cita mencionada, es decir, en la que estaban muertos, aunque parecía que vivían.
Vemos, mis amados, mis amadas, pues que tanto el Sefer de Efesos como el Sefer de Kefa Aleph hablan de la misma cosa. Del haber estado muertos por sus pecados y actos de desobediencia, y del haber nacido a una nueva vida mediante una semilla que no se corrompe, como la semilla humana natural de la que surge la vida física, sino de una semilla incorruptible por la que se recibe la vida imperecedera del Rúa. Amados, eso más bien nos recuerda la famosa conversación de Yahushua con el Perushim Nagdimón, mal llamado Nicodemo, que vino a buscarlo de noche para que sus colegas Yahudim no se enterasen, y que empezó diciéndole lo siguiente. Veamos el Sefer en Yahanan del Perek 3 y el Pasuk 2, que dice: Rabí, sabemos que es de Elohim que has venido como Moré, porque nadie puede hacer estos prodigios que tú haces si Elohim no está con él. A este varón, cuyos conceptos han sido cuestionados por las cosas que dice y hace Yahushua, y que, siendo un sabio de Israel, está intrigado por la enseñanza nueva que ha escuchado de labios del Mashiach, el Moré, sin darse por aludido por el elogio. Mashiach le dice sin muchos miramientos. Veamos en el mismo Sefer de Yahanan, en el siguiente Pasuk, Yahanan 3 y el Pasuk 3, que dice: yo te digo que a menos que una persona nazca de nuevo de lo alto, no puede ver el reino de Yahweh. Frente a la sorpresa del Perushim, que contesta en el Pasuk 4, mis amados, dice el Perushim Nagdimón: ¿cómo puede un hombre nacer siendo adulto? Pues, ¿puede acaso volver al vientre de su madre y nacer una segunda vez? Y en el Pasuk 5, Yahushua, sin responderle directamente, le reitera en términos ligeramente diferentes el mismo pensamiento. Yo te digo que a menos que una persona nazca de agua y del Rúa, no puede entrar en el reino de Yahweh. Es como si Mashiach le preguntara al Perushim: ¿tú quieres entrar en el reino de Yahweh tal como tú y tus compatriotas? Como buenos Yahudim, ardientemente quieren. Pues bien, tienes que volver a nacer, tienes que nacer de nuevo, pero esta vez no de tus padres mortales como ya naciste, sino de agua y del Rúa. Y en el mismo Perek 3 del Pasuk 6 de Yahanan, Mashiach le explica para que el Perushim no siga perplejo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Ruach, Ruach es. A la semilla que produjo el primer nacimiento corresponde el cuerpo físico que ahora tenemos y que surgió de ese nacimiento. A la semilla espiritual del segundo nacimiento corresponde un cuerpo espiritual que aún no tenemos, pero que necesitamos para poder entrar en el reino de los Shamayim. Ambos cuerpos son de naturaleza diferente. Leamos el Pasuk 7 del mismo Perek 3 de Yahanan. Una es carne y sangre, la otra agua y Ruach. Deja de estar sorprendido de que te diga, dice Yahushua,
que tienes que nacer de nuevo de lo alto. A la naturaleza de cada reino corresponde representativamente un cuerpo adaptado a ese reino. El reino material de este mundo corresponde el cuerpo material que ahora tenemos. Al reino de Avinucados, que es espiritual, corresponde un cuerpo espiritual. Notemos algo, sin el cual no podemos ver ni entrar en ese reino, esto es la naturaleza de Avinucados Yahweh. Veamos ahora en el mismo Sefer de Yahanan, pero nos vamos más atrás al Perek 1. Yahanan escribe que Yahushua, leamos desde el Pasuk 11, que dice que Yahushua vino a su propia tierra natal y su propio pueblo no lo recibió. Pasuk 12. Mas a todos los que le recibieron, a aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, él les dio potestad de convertirse en hijos de Yahweh. Y sigue diciendo en el Pasuk 13, no por herencia sanguínea, ni por impulsos físicos, ni por intención humana, sino porque Yahweh así lo dispuso. Obviamente, aquí está hablando de un nacimiento de otro orden que no tiene su origen en un querer carnal humano, sino que proviene directamente de lo alto, es decir, de nuestro Abba Kadosh Yahweh. Es un nacimiento de carácter espiritual que convierte al que lo experimenta en hijo de Yahweh, algo que no era antes. Esta afirmación puede sorprender a quienes están acostumbrados a pensar que todos los seres humanos son por definición hijos de Yahweh, pues no lo son, en el sentido del Brit Hadasha. Hijos de Yahweh son aquellos que, según el Sefer a los Gálatas, reciben el Ruach de Yahushua en nuestros corazones, por el cual el Ruach puede clamar Abba, que esto es amado Padre. Y eso lo podemos leer y ver en el Sefer de los Gálatas del Perek 4 y el Pasuk 6. En otras palabras, nadie es hijo de Yahweh por nacimiento. Nadie nace siendo hijo de Yahweh. Somos hechos hijos de Yahweh cuando recibimos a Mashiach Yahushua en nuestros corazones, es que somos adoptados como tales por Avinucados. Según explica el Pasuk de Yahanan, que cité hace un momento, recordemos que el nombre de Yahushua quiere decir Yahweh salva. Este punto, mis amados, requiere de una breve explicación. Veamos en el Sefer, eso lo que voy a decir está en el Sefer de Efesos, del Perek 2 y los pasos 8 y 9 que lo pueden buscar, y veamos lo que escribe Shaulo, que hemos sido salvos por Rahén. Esto es por medio de confiar, y que esto es un don de Yahweh, no es de nuestras propias obras, es decir, que ninguna cosa que haga o pueda hacer el hombre, pues de lo contrario tendría de qué jactarse. Lo pueden ver en Éfesos del Perek 2 y el pasos 8 y 9. ¿Qué quiere decir hemos sido salvos si aún estamos vivos? La salvación de que aquí se habla no es una salvación futura, sino una salvación permanente, la semilla incorruptible de la que escribe el emisario Kefa,
el nacer de nuevo del que habla Yahushua a Nacdimón, el de convertirse en hijos de Yahweh del que habla el emisario Yahanan, es creyendo en Yahushua, es creyendo en su obra redentora, que somos perdonados, justificados, nacidos de nuevo, esto es, salvos del pecado en que vivíamos, con todas sus consecuencias, incluyendo la condenación infinita. No es por ninguna obra que hayamos hecho, ni por ningún mérito nuestro. Es algo enteramente gratuito, es obra de la Rahem de Avinu Kadosh Yahweh. ¿Y cómo viene esa confianza que nos permite recibir esa Rahem de la salvación? ¿Acaso por investigar, o por pensar mucho, o por repetirme yo tengo emuná? No. Avinu Kadosh Yahweh ha provisto, o más bien ha previsto, una manera más sencilla, accesible a todas las personas, aún a las más ignorantes, por oír simplemente. Eso es todo. Nada más que por oír. Así es. Dice una famosa frase del siervo Shaulo que seguramente alguna vez habrás leído o escuchado. Dice en el Sefer de Romanos del Perec 10 y el Pasuk 17, que dice: así que la confianza viene de lo que es oído, y lo que es oído viene de una palabra proclamada sobre el Mashiach. Esto es, la confianza viene cuando escuchamos hablar acerca de Yahushua y algo sucede en nuestro interior, que recibe, que acepta aquello de que se habla y que nos hace creer en lo que escuchamos. Esa palabra escuchada y creída se convierte en la semilla incorruptible que nos hace nacer de nuevo y que, analógicamente, hace las veces de la simiente que hace brotar una nueva vida de orden espiritual en nosotros. Tal como lo mencioné en una cita de Yahana en el, vuelvo y repito, del Perec 3 y el Pasuk 6, que dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Rúa, Rúa es. Como les dije, ya lo leímos. Dice en el Sefer de Yahanan del Perec 5 y el Pasuk 24, en una ocasión Yahushua dijo: si en verdad yo les digo que cualquiera que oye lo que estoy diciendo y confía en el que me envió, tiene vida eterna. Esto es, no vendrá a juicio, sino que ha cruzado de la muerte a vida. Amado que me está escuchando, fíjense que dice, tiene vida eterna. La tiene ya en tiempo presente, no se trata de algo futuro, es ahora. Les pregunto, ¿tienes tu vida eterna? ¿Has creído en Yahushua? ¿Has pasado de muerte a vida como el Talmid del que hemos hablado al comienzo? ¿Estás seguro de ello? ¿Tienes la seguridad de que Mashiach habita en ti? Amado, amada, amigo, amiga, si no la tienes, necesitas tenerla para ser salvo y escapar del lago de fuego. Sí, del lago de fuego. Algo tan terrible que menciona el Sefer de Revelaciones que no se lo quiero ni al peor de los criminales. Esa es la cuestión más crucial de toda la existencia, porque, como dijo Yahushua en Matillahu del Perec 16 y el Pasuk 26, ¿de qué le servirá a alguien ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué puede dar alguien a cambio de su vida? ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu nefesh?
Para concluir, mis estimados Ajín, Ahayot B. Shaverin, naturalmente no se trata de un cuerpo propiamente dicho, sino de una realidad espiritual. Pero nuestro fruto futuro sí será un cuerpo. El cuerpo inmortal que todos los salvos en Mashiach recibiremos en la resurrección al final del shofar. Y eso está en el Sefer de Corinto Aleph, Primera de Corintios del Perek 15 y los Pasuquín del 51 al 54, que dice: miren, les digo un secreto, no todos nosotros moriremos, pero todos seremos transformados. Solo tomará un momento en un abrir y cerrar de los ojos al shofar final, porque el shofar sonará y los muertos serán resucitados para vivir eternamente y nosotros también seremos transformados. Pasuk 53. Este material que se corrompe tiene que ser revestido de incorrupción. Esto que es mortal tiene que ser revestido de inmortalidad. Pasuk 54. Cuando lo que se corrompe se vista de incorrupción y lo que es mortal se vista de inmortalidad, entonces este pasaje del Tanakh será cumplido. La muerte será tragada exitosamente. Amados Ajín, amadas Ahayot Be Shaverin, espero me haya hecho entender en este tema tan importante. Y una vez más doy toda rabá al abacado Yahweh por mantenerme vivo y seguir compartiendo con todos ustedes temas muy importantes de las Sagradas Escrituras. Amados míos, que la Shalom del Mashiach Yahushua esté con todos ustedes. Les habla una vez más su Ají Yamil Díaz. Shalom, 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 aleichem. Ubrahot.